Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues vamos a hablar del doctor Nieto Samaniego. Es un personaje extremadamente curioso. Nació en un pueblo muy pequeño actualmente que se llama Lagunilla, que pertenece a la provincia de Salamanca, está muy cerca de Béjar. Actualmente tiene menos de 200 habitantes, pero cuando él nació era un pueblo muy grande. Pertenecía a la diócesis de Coria y el obispo de Coria tenía allí un palacio. Y además había un hospital, que era el hospital que atendía a toda esa zona, y su padre precisamente era médico en ese hospital. Y ese hospital luego fue muy célebre durante la Guerra de la Independencia porque fuera el sitio donde enviaban a los guerrilleros y miembros del pequeño ejército que había patriota, los enviaban a reponerse a ese hospital. Fue un hospital con mucha historia. Nació en 1766, su padre se llamaba Manuel Nieto y su madre Anastasia Samaniego. Entonces, en uno de los oficios que escribió varios pidiendo cosas, que estaba escrito en 1810, pues él mismo cuenta un poco su formación. Dice que estudió gramática latina y rudimentos de gramática griega con su padre y luego estudió retórica y filosofía escolástica en el convento de los franciscanos de Béjar. Después se trasladó por diversas cosas que veremos más adelante a Mallorca. Entonces él estudió medicina en Palma, luego hizo prácticas de cirugía con su padre precisamente en el hospital de Lagunilla y compatibilizó sus estudios con puestos militares y fue admitido en el Real Colegio de San Carlos en Madrid y ahí se centró a trabajar especialmente en anatomía y obtuvo las licencias en 1797, es muy bonito esto, para ejercer la cirugía, el álgebra y la flebotomía. El álgebra, claro, viene del vocablo griego, axep, componer. Entonces, aparte de componer números, que es el sentido matemático, está también componer huesos, que es la traumatología, y está también componer voluntades, de manera que también algebristas tenían ese otro sentido, no precisamente muy agradable. Por eso, yo que puedo elegir entre ser algebrista o geómetra, prefiero geómetra. Realmente no, algebrista no me gusta mucho. A ver. Dicemos que no sé. Está aquí. Yo creo que ya está. Ahí te lo dejo. Luego, por su rendimiento en el Hospital de San Carlos, el director de San Carlos lo recomendó en el Regimiento de Borbón y lo admitieron en el Regimiento de Borbón. Y entonces, estando ya en el Regimiento de Borbón, ganó los títulos de bachiller, licenciado y doctor en medicina en el Real Colegio de Barcelona y obtuvo el doctorado en cirugía por el Real Colegio de Mallorca. Al llegar a Mallorca, hizo un trabajo del que luego hablaremos sobre las aguas mineromedicinales en Palma, y ese trabajo le valió para entrar en la Academia Médico-Práctica de Cartagena. Entonces vamos a hablar unos momentos, haciendo una pequeña digresión, sobre el significado de esos títulos, porque claro, ¿qué significaba en 1790, entre 1790 y 1805, un título de medicina o un título de cirugía? La idea que tenemos de los médicos de esa época o un poco anteriores, en la picaresca española, son muy típicos. Pensemos, ya que estamos aquí en Valladolid, en el célebre doctor Sangrado de Gil Blas, que era especialista en hacer sangrías y dar a beber agua caliente, y era la felicidad de todos los que aspiraban a heredar, que llevaban a sus personas mayores a ese médico y en menos de un mes, según cuenta Gil Blas, ya tenían la herencia en la mano. O la polémica tremenda que hubo entre el padre Feijóo y Torres de Villarroel, de Salamanca, sobre lo que los médicos eran capaces de curar, o si, como decía Torres de Villarroel, cualquier persona sensata lo mejor que podía hacer era mantenerse lejos de un médico si quería continuar vivo por un tiempo. La situación de los cirujanos pues era todavía peor que la medicina, porque el médico por lo menos aprendía latín y griego y podía decir nombres raros y tenía un título, pero los cirujanos trabajaban con barberos durante un tiempo, a la vez aprendían cirugía y barbería, y pasados unos años de prácticas hacían un examen en el protomedicato y le daban el título de cirujano. Y eso era la medicina civil. La militar pues estaba
todavía peor que la civil. Los cirujanos que entraban en el ejército los buscaba el coronel de cada regimiento, los contrataba él a su aire y eran gente que aprendían sobre la marcha. Claro, eso en las armas del ejército, que necesitaban soldados un poco especializados, pues era trágico, porque claro, formar a un marino o formar a un artillero era muy caro. Entonces, el que un médico se lo cargara por mala praxis, pues era una catástrofe. Entonces empezaron a contratar cirujanos y médicos extranjeros, y esa práctica también se fue, claro, las personas civiles, cuando vieron que los médicos extranjeros funcionaban, también querían médicos extranjeros. Y en la medicina española tenía una extraordinaria mala fama en el extranjero. Había mucha gente que escribían en revistas médicas hablando mal de la medicina española. Y es muy curioso, no solamente por eso, si consigo que esto se mueva, que ahora esto no se mueve. No, ha salido la pantalla de repente. Mira. Le damos así. Ahí, yo creo que ya. Hubo una publicación francesa que se metió con los médicos españoles de una forma terrible, y hubo una respuesta del doctor Caramanzana. El sitio era el Diccionario de las Ciencias Médicas de París, y estamos hablando de algo tan lejano ya como 1820. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeño y la película más famosa que había en España era Marcelino Pan y Vino. Entonces, en los periódicos ponían, dicen que el cine español es muy malo, pero Marcelino Pan y Vino, dicen que no se sabe dirigir, pero la barja en Marcelino Pan y Vino, pues este libro es igual. Dicen que los médicos españoles son muy malos, pero el doctor Nieto Samaniego, dicen que no tenemos buenos cirujanos, pero el doctor Nieto Samaniego se lo menciona como ejemplo de médico maravilloso, y estamos hablando ya de 1820. Pero, de hecho, bueno, un poco antes, cuando precisamente poco antes de comenzar sus estudios Nieto, cuando empezaba ya a ir a la universidad, pues hubo un cambio radical en la medicina española. Ese cambio radical fue producto del marqués, nombrado Marqués de la Salud por hacer ese cambio, don Pedro Virgili, que don Pedro Virgili fundó para la Armada un Real Colegio de Cirugía en Cádiz. En ese Real Colegio de Cirugía se olvidaron de latines y de griegos, y lo que tenían era enseñanza moderna de la medicina, enseñanza moderna de la cirugía, y los médicos de la Armada no tenían más remedio que ir a este colegio. Al empezar a funcionar ese colegio y funcionar muy bien, pues el señor Gimbernat hizo lo mismo, y patrocinado por Carlos III, abrió un colegio en Barcelona para cirugía militar y un colegio en Madrid para medicina, para cirugía civil, los colegios de San Carlos y el colegio de Barcelona. Y en esos dos colegios son los colegios en los que estudió Nieto Samaniego. Además, Gimbernat hizo obligatorio que todos los cirujanos que había actualmente en el ejército tuvieran que pasar esos cursos. Al pasar esos cursos tuvieron luego además que hacer el doctorado. El doctorado no era como ahora, el doctorado eran sobre los 6 años que había de formación, 3 de bachiller, 3 de licenciatura, otros 3 años más de estudios. No había ni tesis ni nada, solamente 3 años. Realmente lo de la tesis es una cosa bastante moderna, porque creo que fue en 1847 cuando se implantó el hecho de que hubiera que presentar una tesis. Y las tesis hasta 1940 y tantos solo se podían presentar en la Complutense. Todas las tesis tenían que leerse todas en Madrid. Luego ya se ha extendido y la tesis es distinta, pero entonces era solamente una formación complementaria especializada de 3 años. Pues Gimbernat consiguió obligar a los cirujanos militares todos a seguir esos cursos, y eso ya hizo que el desnivel que había entre los oficiales y los médicos se cortara un poco. Los oficiales eran de la clase noble, los médicos por lo menos venían de la universidad, pero el cirujano era un ser despreciable. Entonces, con esto ya subió el estatus, les concedieron muchas cosas a los médicos que tenían con los oficiales en común, pero siguieron sin poder llevar espada y tampoco podían jurar por su honor. Esas cosas no se les consentían a los médicos, eran privilegios militares que se mantuvieron hasta bien entrado el siglo XIX. Nieto Samaniego, en el primero de sus libros, dice que él era miembro de la Academia Médico-Práctica de Cartagena. Entonces, ¿qué es eso de las academias médico-prácticas? Pues precisamente
con el movimiento del padre Feijóo de los novatores y el enfrentamiento entre los antiguos y los modernos, que esos eran los novatores, en los médicos también. Entonces los médicos que tenían un poco de buena formación, que eran los que venían de esos colegios, empezaron a reunirse y fundaron academias. Esas academias tenían la inquina de todos los médicos tradicionales, los perseguían de todas las maneras posibles, boicoteaban lo que hacían y tenían una historia de apariciones y desapariciones. Aquí en Valladolid hubo una fundada en 1730 que desapareció en 1740 y luego ya volvió a aparecer en el siglo XIX. Y en Cartagena pues hubo una también que apareció, desapareció y a partir del 40 empezó a funcionar bien. Lo mismo que funcionaba una de Madrid, que empezaron reuniéndose en una taberna como una sociedad literaria y luego ya se convirtió en la Academia de Medicina y en la Academia de Barcelona. Hacían cosas muy curiosas porque, por ejemplo, la Academia de Barcelona tiene una serie de trabajos muy originales, intentando correlacionar las direcciones de los vientos con las enfermedades, a ver qué enfermedades aparecían en la ciudad según viniera el viento de un lado o viniera el viento de otro. Y la Academia de Cartagena tiene un ensayo clínico que es terrorífico. El doctor Miguel Cabanellas, médico honorario de Cámara e inspector general de epidemias de los reinos de Valencia y Murcia, permaneció desde el 10 de junio hasta el 17 del mes siguiente encerrado en el hospital de apestados con 2 hijos suyos y 48 personas más que no habían padecido la fiebre amarilla, durmiendo en las mismas camas que los enfermos de la fiebre y habitando las mismas cuadras y sin que ninguno de ellos experimentara la mayor dolencia. Era la batalla entre los contagistas y los anticontagistas, para demostrar que la fiebre amarilla no se contagiaba por contacto, de hecho se contacta como vehículo por un mosquito. Entonces habían fumigado previamente, no había mosquitos, pero el valor de encerrarse con toda su familia y 48 personas más con los enfermos para ver si les daba o no les daba la fiebre amarilla, que era mortal en aquel momento. Bueno, pues esa academia es la academia en la que entró Nieto Samaniego, que luego intentó entrar en la Academia de Medicina de Madrid. Entonces se conserva, en España se guardan todos los papeles, el papel en el que él solicitaba entrar en la Academia de Madrid y no lo admitieron por falta de sitio. No sé si en la taberna en la que se reunían ya no cabía una persona más. Es un sitio, un libro muy curioso, ese discurso inaugural de la fundación de una academia de medicina práctica en la que un ciudadano cuenta su experiencia y cómo las academias aparecían y desaparecían, el doctor Jaime Bonels, cómo aparecían y desaparecían las persecuciones de las que eran objetos. Es un libro curioso que merece la pena leerse. Pues a la vez de su formación médica, Nieto Samaniego tenía formación militar. Entonces, en Orán fue donde tuvo su primer puesto, conseguido por recomendación de su padre, y cuando estaba en Orán como primer practicante de un hospital, fue un terremoto, el terremoto de Orán, que fue descubierto que es célebre, 7,5 en la escala de Richter, planchó completamente la ciudad, tuvo toda una serie de réplicas y además se complicó con que los argelinos, el Bey de Mascara, aprovechaban las réplicas del terremoto para atacar Orán. Entonces, entre unas cosas y otras, incendios, Orán quedó totalmente planchada y el gobierno español decidió que era muy caro reconstruirla y fue la razón por la que abandonó el oranesado en España. Justamente al mismo tiempo y en el mismo hospital en que trabajaba, del puerto de Orán, en que trabajaba Nieto, pues dio la casualidad de que estaba José de San Martín, como que entonces era miembro del ejército español. Bien, pues la primera aparición pública de Juan Andrés Nieto Samaniego es curioso, pero es con motivo de la construcción de un globo. Hizo una propuesta de construcción, si esto se quiere salir ahora, vaya por eso. Odio estos aparatos. No sé si poner independiente mi otro ordenador, porque este es un... Bueno, pues hizo un prospecto de globo aerostático que podía funcionar indistintamente con aire caliente o con hidrógeno. Ese prospecto, quería haber podido sacarlo aquí. Eso está apagado, ¿eh? No.
Está en el ordenador. Ahora. Ahora vuelvo a poner ese prospecto de globo aerostático, aquí he puesto al lado otro aparato con el que está relacionado, que es el autogiro, porque Juan Andrés Nieto Samaniego estaba casado con doña Joaquina Ponce, una valenciana. Tuvieron una hija, María Dolores Nieto Samaniego, que se casó con Manuel Codorniu, que fue también médico en México y el primer director general de Sanidad en España, un hombre muy conocido entre los médicos. Su hijo Joaquín Codorniu, que fue médico y director de hospitales durante las guerras carlistas, casado con Carmen Estárico, una agiotista, hija de banqueros, y su hijo Ricardo Codorniu, el apóstol del árbol, que tiene una estatua en el Retiro de Madrid, el inventor de la repoblación forestal y autor de una repoblación de Cartagena, de la sierra esta sierra de Murcia, como demonios se llame, es maravillosa. Y su hija María Codorniu se casó con Juan de la Cierva y tuvieron como hijo a Juan de la Cierva Codorniu, el inventor del autogiro. O sea que hay una transmisión de ese gusto por la construcción de cosas que vuelan después de unas cuantas generaciones. La historia de los globos aerostáticos es extremadamente curiosa. El primer globo aerostático fue inventado por los hermanos Montgolfier. Ese globo hizo tres ascensiones en París, una primera ascensión vacía, una segunda ascensión en la que metieron a un pato, una oveja, un gallo, un pato, un gallo y una oveja, para comprobar que no les pasaba nada. Cuando el globo bajó y vieron que no les pasaba nada, pues hubo un físico que se llamaba Pilatre de la Rosière, que subió también él hasta 25 metros en el globo, tampoco le pasó nada, y entonces ya los globos empezaron a hacerse populares. Eran globos de aire caliente. Casi al mismo tiempo, en el mismo año, Charles fue el primero que, en vez de pensar en el aire caliente, decidió pensar en el hidrógeno. Claro, el aire caliente era complicado porque al meterlo en el globo podía arder el globo, pero el hidrógeno era bastante más complicado. Pero bueno, el caso es que hizo su globo de hidrógeno y que tuvieron prestaciones mucho mejores que los globos de los Montgolfier, y los globos al año siguiente llegaron a España. Fue Agustín de Betancourt, fue el primero que hizo unos espectáculos públicos de lanzamiento de globos en el Retiro, pero los que se hicieron más populares fueron de un tal Lunardi. Y era un tema general en conversación entre 1790 y 1800 en Madrid. Incluso Goya tiene un dibujo precioso de un globo aerostático, de una subida de un globo aerostático. Y había en los periódicos, naturalmente, la polémica llegó a los periódicos y hay un maravilloso, ese periódico, el Diario de Madrid, un capellán que se llama Jaime Calonge, pues se dirige a otro globulista que hablaba de la maravilla de subir en globo y le dijo que yo subir era pecado mortal, porque claro, si te pasaba algo, tú habías ido voluntariamente a poner en riesgo tu vida, y si te morías en pecado mortal, ibas al infierno. Eso era perfectamente claro, el señor globulista. Pero aunque era un tema del que en esa época que estaba en Madrid, entre 1795 y 1800, pues era un tema general de conversación, la razón por la que Nieto Samaniego hace su proyecto de globo es una razón médica. Uno de los profesores de su escuela, de su colegio de médicos en Barcelona, se llamaba Domingo Bover, había publicado un artículo en el que explicaba lo bueno que era subir en globo para la enfermedad, y daba 3 razones. El movimiento, que aumenta la circulación de los fluidos orgánicos, estimula las fuerzas digestivas y potencia el espíritu vital. El frío moderado de las alturas, que fortalece el cutis y tensa los tejidos. Y la mutación del aire atmosférico, que favorece la respiración. Entonces, claro, era muy bueno subir en globo para superar calenturas intermitentes, fiebres lentas, ictericias, hidropesías por transformación débil y clorosis. Entonces, los globos tenían efectos tónicos y eran un buen remedio. Y esa fue la razón por la que este hombre diseñó ese globo como parte de una herramienta médica. La publicación, el globo es, el trabajo principal del globo está resumido aquí. Tiene una banderita que como texto pone: nada es demasiado difícil para los hombres, para la humanidad, para los mortales.
y tiene también en algún sitio, está ese trozo donde explica que ese globo va a servir para que toda la gente se convenza de que se puede subir en globo sin que pase nada, porque es un globo extraordinariamente seguro. Mayores de gloria. Sí. De hecho, el sistema de producción de hidrógeno, el que se utilizaba siempre, era la mezcla de sulfúrico con limaduras de hierro. Y él diseña un procedimiento para depurar zinc y mezclar el sulfúrico con zinc. Y he leído que parece que son mucho más ventajosos que mezclarlo con hierro, pero ahí mis conocimientos de química, la química flojea un poco. Entonces, ese globo de Nieto Samaniego, pues se da noticia de él una revista que era pseudocientífica, publicada por un grupo de médicos, que tuvo muchos ejemplares, donde dedican 3 páginas a hablar del globo. Pero la revista, digo, que también tenía temas sociales muy curiosos, como por ejemplo el que hay a continuación del globo. Hace propaganda de un libro de moda, ensayo de la historia de los currutacos, pirracas y madamitas de nuevo cuño, escrito por un filósofo currutaco y aumentado nuevamente por una señorita pirracas. Es un libro en el que fustiga los vicios de la juventud. Entonces es un libro también muy recomendado en este. Apareció también en periódicos de Salamanca, de Barcelona, y llegó al extranjero. La primera cosa que hay es una de las revistas del Journal de Savant, donde hablan de él como un poco como de pena. Dice, tenemos un amateur que pasea melancólicamente sus remos por los espacios celestes. Es el 33, es ese que anda por ahí. Es este que está ahí, ese que está ahí. Entonces, este palista se llama Juan Andrés Nieto Samaniego y su dibujo está dedicado al Duque de la Roca. Este lo toma en plan así, un poco como prepotente, pero realmente hay ejemplares del proyecto de Samaniego, tanto en la Smithsoniana como en la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí en la parte baja aparece lo de que este trozo viene de la Biblioteca Nacional de Francia. Y de ese globo pues se habla en muchas historias españolas, en la historia de la aeronáutica, en crónicas aeronáuticas, que hablan del globo, que no llegó nunca a construirse por falta de financiación, pero que desde el punto de vista teórico era un avance importante. Y no solamente españolas, sino también en historias de vuelos y cosas de estas extranjeras. Además de dedicarse a los globos, pues curiosamente este fue el primer sitio donde tuve noticia del doctor Nieto Samaniego. ¿Esto de Spano has puesto tú? No. En el diario El Mundo publicó un artículo de Laura Jurado que se titulaba El médico que inventó el Spano. Entonces, en ese título se da noticia, en ese artículo se da una noticia detallada del primer libro de Nieto Samaniego, que es un libro que se llama Extracto de la análisis química de las aguas que constituyen la balsa llamada vulgarmente de las Estacas, que se halla inmediata a la ermita de San Juan en Villa de Campos. Nieto Samaniego había desembarcado con el regimiento que le habían asignado en San Carlos, el regimiento de Borbón, que se llamaba entonces 47, luego desapareció en 1810 en Gerona, desapareció porque mataron prácticamente a todos, salvo 360 personas en total. Fue un desastre el regimiento. Y cuando desembarcó en Mallorca, pues se dedicó a recorrer la isla y encontró en Han estado de guerra siempre esos. Encontró en unos humedales que había, donde había mucho paludismo y cantidades enormes de enfermos, pues que había una especie de fuente de agua caliente que los lugareños decían que era muy buena y que incluso pues a uno de los lugareños un poco más ilustrado, un perro se le bañó allí y se curó de una cosa que tenía, a otro se le había curado una mula y algunos aseguraban que habían curado la lepra incluso en ese. Entonces Samaniego hizo un análisis químico de ese manantial, un análisis físico y químico bastante detallado, y habló también de las posibilidades que tenía ese manantial para la medicina y para muchas cosas más, y publicó ese libro. Ese libro tuvo mucha repercusión en la prensa de Mallorca estuvo hablando durante muchos años, casi 50 años hablando de él, y en libros también.
los artículos, todos iban en la dirección que había casi exigido. Son unas páginas muy duras diciendo que él no tenía dinero porque era padre de 5 hijos párvulos y con su sueldo de médico militar y a sus expensas había publicado el libro, pero que él no tenía dinero para explotar aquello y que era una obligación de los poderes del Estado, de los médicos, no dilapidar un tesoro como ese y explotarlo, etcétera. Entonces, bueno, pues los periódicos iban en esa dirección. Este es bastante más moderno, el Diario Balear, que tiene muchas, pero es que como están metiéndose un periódico con otro en términos muy sarcásticos, pues aquí no se mete con nadie. Pero en fin, describe un poco la historia de cómo Nieto Samaniego encontró el manantial, que estaba totalmente olvidado, y él fue el que aconseja a usarlo, y ahora veremos un poco después la historia, cómo se desarrolla. Y el análisis que hizo es un análisis extremadamente preciso. Ha habido una comparación de los análisis, de los distintos análisis, porque se hicieron muchos, que se hicieron de ese manantial, publicada en 2006. Sí, publicada en 2006. Hijo, si pones una cita, hay una cita en inglés y la pones en inglés, cuando hay en catalán la tenemos que poner en catalán. Me parece muy bien, si yo la excusaba del 15, que estaba en catalán. Entonces, en este libro se hacen en este artículo se hace una comparación de los análisis químicos y el autor da mucha ventaja, aunque era más antiguo, a Samaniego, y dice que se notaba que era un hombre que estaba preparada con los conocimientos de química acordes con su tiempo. O sea, que además de médico lo había aprovechado, no solo la química, pero se había aprovechado para estudiar química. La historia general, hay libros, donde vamos muchos, he puesto algunos, en la historia general del Reino de Mallorca, hasta libros muy modernos. Esa tesis doctoral también dedica muchas páginas al libro de Samaniego. Y curiosamente, de las muchas cosas que hace en ese opúsculo, es hacer una descripción de la botánica de la zona. Y la descripción es muy buena, y hay varios libros de botánica que describen la flora de las Islas Baleares, incluso que hablan de la descripción de la flora hecha por Nieto Samaniego. O sea, que no solamente la química, sino un hombre que también dominaba la botánica. En la historia del manantial, pues fue muy complicada, porque el manantial era propiedad de varias personas. De hecho, estaba en un ejido que era propiedad del pueblo, pero se la disputaban dos nobles propietarios de zonas colindantes, pleitos, jaleos, y de hecho hasta el año 40 más o menos no se consiguió construir construyeron un primer balneario. Entonces, ahí en este libro, el Tratado de las Fuentes Minerales, pues habla de la cantidad de gente, de las enfermedades de las que se curaban. Y construyeron un primer balneario que desapareció. Entonces, lo que queda es esto, comparado con algo que se ha construido después, que es un moderno spa, que es del que hablaba El Mundo. Parece que hay un poco de diferencia entre el antes y después. Entonces, parece que hay mucha gente que va actualmente a tratarse en esas aguas minerales. Bien, pues desde Mallorca, en el año 1808, el 23 de julio, el regimiento de Borbón, al que pertenecía Nieto Samaniego, desembarca en Tarragona, precisamente para combatir a los franceses, que había empezado, ya había pasado el 2 de mayo, y había empezado la guerra con los franceses, la guerra del francés, que dicen en Cataluña. Entonces, uno de los 3 batallones del regimiento lo enviaron a Rosas a defender Rosas. En Rosas lo destinaron a un castillo que hay allí, el castillo de Poncela, y en ese castillo consiguió resistir durante un mes a fuerzas francesas muy superiores, pero al final tomaron el castillo y aplastaron al regimiento. Los otros 2 regimientos fueron a Molins del Rey a colaborar en el bloqueo de Barcelona, y el 16 de agosto fueron al sitio a defender a Gerona, en el segundo sitio. En Gerona había habido ya un primer sitio por las tropas de un general francés, Duhesme, en un primer asalto los días 20 y 21 de junio. No pudo tomar Gerona y se retiró a Barcelona, donde se rehabitualló, y salió de nuevo para Gerona el 17 de julio con 6.000 hombres. Y el 20 de julio se le reunieron ante Gerona los generales Golás y Reil con 9 batallones y 4 escuadrones procedentes de Figueras. Entonces Duhesme inició un sitio en regla, pero el 16 de agosto,
justamente el regimiento de Borbón, mandado por su coronel, el conde de Caldagüés, y reforzado con algunas tropas más, pero sin caballería ni artillería, atacó a los franceses por la retaguardia, a la vez que hubo una salida desde Gerona y los franceses se retiraron, dejándose todos los cañones de gran calibre y su impedimenta sobre el campo. Entonces, el regimiento de Borbón se quedó ya para defender Gerona, aunque hizo varias salidas en Báscara. Dicen que se cubrieron de gloria, no sé exactamente qué es lo que pasó, pero si dicen que se cubrieron de gloria es que murió mucha gente. El regimiento quedó de guarnición en Mallorca, entonces digo en Gerona. Entonces, mientras entre un sitio y otro, pues Nieto Samaniego parece que era reconocido por sus conocimientos y lo enviaron a buscar minerales metálicos a la zona de Tremp. Y entonces estuvo en la zona de Tremp y en el Pirineo buscando minerales metálicos, y allí lo pilló una de las veces una tormenta espantosa en la que estuvo a punto de morir congelado en el Col de Manega. A mediados de septiembre, y terminada su búsqueda de minerales metálicos, entra en Gerona finalmente. El 16 de noviembre otra vez lo sacan para destinarlo al hospital de campaña de Tarrasa. En Tarrasa se pasó muchos años huyendo de los franceses, llegaba a un sitio, llegaban los franceses, llevando siempre convoy de enfermos. Entonces, en Tarrasa, los franceses lo rodearon, pero se consiguió escapar con sus enfermos, se refugió en Villafranca, lo rodearon una segunda vez, entonces se volvió a Valls, otra vez llegaron los franceses y los envió a Selva, y destacan sus jefes que todos esos movimientos los hacía sin perder hombres ni impedimenta. Llevaba el hospital de campaña y llevaba a los enfermos, y él los conseguía ir escapándose de los franceses recorriendo toda esa zona, que no es una zona buena para caminar por ella, de Cataluña, es una zona bastante montañosa. Entonces, claro, no podía ser menos. Cuando llegó a Tarragona al final, lo mandaron a un hospital porque había una epidemia que estaban muriendo muchísima gente, y lo mandaron a ver si podían tomar medidas para controlar la epidemia. Pudo controlar la epidemia, pero cayó enfermo de agotamiento y estuvo 5 días en coma. Entonces, eso lo cuenta su hoja militar. Cuando se superó el coma, se volvió para Gerona, que entonces ya había empezado un sitio en forma. Le dijeron que se volviera para los hospitales militares y él dijo que no, que él estaba en Gerona con su regimiento y que él se quedaba en Gerona. Y se quedó en Gerona. Entonces, en Gerona pues había llegado un ejército francés que al final estaba compuesto por 38.000 hombres. Le mandaron un emisario a Álvarez de Castro para decirle que se rindiera, y Álvarez de Castro disparó al emisario. Parece que era práctica habitual disparar al emisario para dar una respuesta negativa. Entonces disparó al emisario y entonces empezó el sitio. Es curioso destacar que un matemático y militar conocido por los matemáticos porque era el inventor de lo que se llamó la geometría de la posición, que era un previo a la geometría diferencial. Entonces escribió un libro sobre plazas fortificadas, y en él decía que ninguna plaza bien atacada podía defenderse más de 40 días. Gerona resistió 7 meses delante de un ejército de casi 40.000 soldados. Este Carnot también era el padre de Sadi Carnot, que también lo conocéis por la segunda ley de termodinámica y los ciclos de Carnot. Así que, bueno, pues parece que no contaba, el señor Carnot no contaba con los españoles. Entonces, después cuando consiguió recuperarse de la enfermedad y entrar en Gerona, pues él quedó en Gerona hasta el final, hasta la capitulación final, y cuando terminó el sitio, durante la convalecencia de las fiebres que le habían quedado y de todo lo anterior, en Tarragona, pues escribió un libro que se llama El Memorial Histórico de los sucesos más notables de armas y el estado de la salud pública durante el sitio de la plaza de Gerona. El memorial lo dedica no a Álvarez de Castro, que estaba ya el pobre muerto, pero se lo dedica a don Enrique O'Donnell. Y se le nota perfectamente en lo que escribe, que aunque Álvarez de Castro pues era el hombre
el héroe, un hombre muy serio, muy firme, pero O'Donnell fue verdaderamente el alma de la defensa de Gerona. Es un hombre que hacía hasta salidas de comandos para destruir cañones franceses, formó a la población civil, formó con la población civil un segundo ejército que resistió muy bien y formó 3 compañías de mujeres, las compañías de Santa Bárbara. Era la primera vez que, aunque no tenían una labor de combatientes, sino llevaban municiones, bebidas a los hombres, recogían heridos, pero la primera vez que se organizan mujeres para combatir. Y las mujeres pues tuvieron cientos a 32 de sus componentes se les reconoció el valor en grado sumo, a 30 en grado de heroico. 10 de ellas fueron condecoradas con la Cruz del Sitio de Gerona. Tuvieron una participación y fue O'Donnell el que las formó. Bien, pues en ese libro empieza diciendo que él no sabe nada de historia militar, pero en fin, que él va a hacer lo que puede, que él va a contar lo que ve. No solamente va a contar lo que ve, sino que la verdad es su guía y el que va a escribir la verdad de todo lo que ve, y además se congratula de que es el primero que va a escribir sobre la historia de los que eran los héroes de Gerona, y termina explicando que lo escribió en 35 días mientras estaba agotado por la fiebre, y bueno, pues hace un poco la historia del libro. El libro es muy curioso porque desde descripciones de los hechos militares de una manera completamente simple, y todo, igual la voladura de la torre, la toma del castillo de Montjuic, pues son trozos escritos así. El día 6 de este mes del año de 1809, día memorable en los factos de la historia de la presente guerra, comparecieron las primeras partidas avanzadas de los sitiadores de Gerona sobre las alturas de Casa Roca y Costa Roja, contado así. Eso lo mezcla con detalles médicos. La amputación de muslo es terrible por sus resultas, la de brazo es menos mala, y explica para los médicos jóvenes que la ligadura de vasos no siempre es necesaria, que basta comúnmente, no sé lo que es, con un buen estípico previo al torniquete. Entonces está todo mezclado, esas descripciones, mezcla también cada vez que hay un ataque en uno u otro lado, las distintas heridas, contusiones, quemados, aparecen historias de este tipo. Las mujeres de la compañía de Santa Bárbara, que decíamos antes, aparecen escenas heroicas como, terribles, las proclamas de Álvarez de Castro, pena de vida ejecutada inmediatamente a cualquier persona sin distinción de calidad ni condición que hablare de capitulación o rendición, y que la ley la recibieron con entusiasmo. O esta otra peor todavía, cuando empezaron a abrirse brechas en la muralla, pues dijo que como hay que defender la ciudad a palmos, si los defensores de la brecha retroceden, que les disparen. No. Era costumbre normal esto. Bueno, luego lo han hecho en otros ejércitos también, era una práctica habitual en el ejército ruso cuando luchaban con los nazis, o en Vietnam, eran prácticas habituales. Esta cuenta la historia de un joven que estaba en lo alto de una torre avisando cuando disparaban bombas en la dirección donde estaban trabajando los soldados reconstruyendo el muro para que se guarecieran los que estaban abajo, tocaba el tambor. Entonces una bala le lleva a la pierna, entonces lo cuenta con todo detalle cómo fue la herida de la pierna que le produjo, etcétera. Lo querían retirar y él no quería irse porque decía que le quedaban las manos, y mientras le quedaban las manos que él podía seguir tocando el tambor para avisar a sus compañeros de cuando venía la guerra. O escenas que son dignas de una película. Una de las salidas que hacen para destruir los cañones franceses, el que iba delante era uno de los asistentes del cura, y entonces le pegaron un balazo según saltaba sobre la trinchera, le pegaron un balazo causándole una fractura conminuta del fémur inmediata a su cuello. Aquí hay que detallar exactamente qué fue. Y entonces cayó en brazos de un capitán francés, los soldados franceses que estaban en la trinchera lo querían matar, el capitán francés lo defendía, y mientras estaban en eso llegó el resto de los españoles y mataron al capitán francés, que no pudo defenderse porque estaba defendiendo al soldado español. El hambre es algo que está presente en toda la memoria histórica. Tiene desde trozos anecdóticos como comerse los gatos y ratones. El comandante decide que se coman los caballos y la gente del pueblo no quería comer caballos y mulas porque decían que la carne era venenosa. Entonces los dos médicos, el jefe médico y el jefe de cirugía, dicen que no, que se pueden comer, y dedica 5 o 6 páginas a escribir las cosas que escribieron para
publicarlas en las paredes para que la gente supiera que se podían comer sin riesgo, y luego también pues cuenta cuando le toca entregar su caballo para que lo maten y se lo coman. Es una cosa kitsch, mezcla absolutamente de todo. Lo del hambre, pues claro, la gente sufría un hambre espantosa, los había que desertaban, le llamaban los agonizantes, a la gente que siempre estaba preocupada con lo que iba a pasar y acababan desertando. Entonces, cuando desertaban, los franceses ponían unas mesas y les daban de comer muy bien para que todos los soldados vieran lo bien que se comía y animarlos a desertar. Y dice que los españoles que hubieran preferido morir de hambre expuestos al cuchillo por conservar y acrisolar su honor. Entonces parece que los soldados no desertaban a pesar del hambre. Claro, lo terrible, y se lo voy a ahorrar porque es terrible, la descripción del estado de la plaza de Gerona. Yo no había puesto aquí unos trozos, pero no quise poner los más duros, pero vamos, las calles desempedradas y salpicadas de profundos hoyos causados por las bombas, interceptadas por minas, y las casas sin tejados encharcan las aguas de lluvia que arrastran consigo productos excrementicios de las rotas y deshechas cloacas y demás cuerpos que hallan, que recorren sobre la sucia superficie sembrada de vestigios de diarrea humana. O sea, la descripción de la ciudad deshecha es algo, claro, uno piensa en Gaza o piensa en las ciudades ucranianas y es que es verdaderamente espantoso. Y claro, habla de la gente que en medio de todas esas ruinas hay gente que está en las puertas de sus casas pidiendo algo, pero que en Gerona no hay nadie más rico que otro y nadie puede dar nada porque nadie tiene nada. Y lo tremendo es el final. El final es lo más espantoso de todo. Creo que lo leo mejor aquí. Las mujeres se les morían los niños. Se les morían los niños, sí, sí. Se les retiraba el periodo. Dice, y si tan estupendos sacrificios que deben servir de admiración en la historia de las plazas sitiadas, si tanta heroicidad consumada con las vidas de los que por particular providencia sobrevivimos a nuestros hermanos puede decidir de la libertad de la patria, dichosos nosotros en el seno de la eternidad y en la memoria de los hombres de bien, y dichosos nuestros hijos en la sociedad de sus conciudadanos. Pero lo contrario, santo Dios. Si todos los sacrificios no sirven para nada, santo Dios. Y eso lo estamos viendo también ahora, ¿verdad? Pero nosotros tenemos agua caliente, sí, de todo. Y corriente, y calefacción. Pero parece que hay algunos sitios donde no la tienen. Ah, ya, sí. Entonces, durante el sitio, Álvarez de Castro asciende a Nieto Samaniego, a cirujano de los ejércitos. Y luego, cuando termina hay cosas muy curiosas, hay una división ahí, se atacan unos a otros, hay un canónigo que escribe contra Nieto Samaniego muy duro, porque el día antes de la rendición escribe este memorial y van a ver a Nieto Samaniego, a Álvarez de Castro, que estaba muy enfermo. Entonces ordenan que les den el viático y hay una junta de gobierno que aprovecha eso para pedir la rendición de la plaza. Esa junta de gobierno estaba compuesta por una serie de canónigos y de militares de los que llamaba Nieto Samaniego los que estaban con angustias. Entonces, este canónigo dice que hicieron eso y le dieron el informe y hicieron eso para conseguir que entregara la plaza, que no podía resistir más, pero ellos eran partidarios de seguir. Entonces, al final, Álvarez de Castro lo deja y la junta esa de gobierno es la que entrega la plaza a los franceses. A Álvarez de Castro lo tuvieron encerrado, no dejaron que lo viera nadie, y el 23 de diciembre, sin avisar, se lo llevaron a Francia. Nieto se queja de que él era el médico personal y no le habían avisado, y que Álvarez de Castro habría querido que él hubiera ido con él, pero al final no puede. Álvarez de Castro, después de llevarlo con un grupo de frailes para arriba y para abajo, lo vuelven a llevar otra vez a Figueras, y en Figueras es donde muere, aparentemente asesinado, envenenado. Esa fue la conclusión. Entonces Castaños manda colocar una lápida en el sitio donde murió, explicando que murió envenenado. Esa lápida la deshicieron los 100.000 hijos de San Luis cuando pasaron, de manera que no se conserva.
Entonces el memorial lo citan todos los libros que hablan de Gerona en todos los países. He puesto ahí unos cuantos de ellos. Y curiosamente... Si esto lo viera los de Gerona ahora... Bueno. En los episodios de Galdós, pues hay especialistas en Galdós que habla de que el de Gerona está basado en el memorial. Gerona, no pone Girona. En el memorial de Nieto Samaniego y en el del otro médico de Villader. Y aquí Miralles llega todavía más lejos porque dice que el médico don Pablo, el médico de Gerona, pues que es un alter ego de Nieto Samaniego, también por las memorias que... Después de salir de Gerona, pues está en Mataró y está otra vez recorriendo con distintos heridos, recorriendo todo Barcelona, viendo la desaparición paulatina del ejército oficial que llega a desaparecer, quedan solo los guerrilleros. En eso, una de esas lo cogen prisionero las tropas de Suchet, y Suchet, cuando se entera de quién es, había leído el memorial y lo condena a muerte, porque en el memorial pone verde al ejército francés. Entonces, afortunadamente consigue sobornar a los centinelas que le cuidan y se escapa, pero se escapa con todos los heridos que podían andar. O sea que yo no sé los franceses cómo miraban para que se pudiera escapar con tanta gente. Entonces, pues después de todas estas cosas que le pasan mientras está enfermo en Tarragona, escribe un ensayo de reglamento de servicio para el cuerpo de médicos militares, donde propone equiparar los grados de los cirujanos con los grados de los médicos, y propone que desaparezca la diferencia entre cirujanos y médicos y que sean exactamente la misma cosa. Él no lo pudo conseguir, pero su yerno pues consiguió que se equipararan, cuando fue director general de Sanidad Militar, consiguió que fuera necesario estudiar medicina y cirugía. No consiguió la equiparación de los títulos, eso se consiguió unos cuantos años más tarde. Bien, desde allí, pues se había, en 1813, un ratito, sí, tenemos todavía un poco de tiempo, había una guerra en casi todas las colonias españolas en América. Entonces, en la zona de Venezuela y Colombia, la Nueva Granada y Venezuela, había una auténtica guerra a muerte. Bolívar, en junio de 1813, escribe eso de españoles y canarios contados con la muerte aun siendo indiferentes. El que lo derrotó entonces, que fue Boves, al mando de los lanceros, tenía todos los llaneros, estaban con él, contra los criollos de las ciudades, y él también. Los prisioneros a muerte, no había prisioneros, se mataban unos a otros. Y cosas aún más terribles. Hay un manifiesto de Briceño en el que se considera un mérito suficiente para ser premiado el presentar un número de cabezas de españoles y europeos. No sé cómo los distinguían, pero hombres, mujeres y niños. El que presentara 20 cabezas, alférez, el que presentara 30 teniente y el que 50 capitán. Es que eran blancos. Ahí todavía... Sí, pero había criollos blancos también. Sí. Pero vamos, en Venezuela la situación verdaderamente era complicada, y frente a esta situación diabólica, Fernando VII, que ya había sido repuesto y era pues el rey bueno, él era un santo, y entonces pues envía un ejército, el ejército de Costa Firme, un ejército expedicionario, para volver a la bondad y a todos los súbditos que se mataban unos a otros. Entonces, al mando de ese ejército, coloca a don Pablo Morillo, que era un hombre que empezó desde cero como guerrillero, estuvo también en Trafalgar, tiene una historia extraordinariamente curiosa, y terminó de segundo de a bordo de Wellington. Mandaba a las tropas españolas, colaboraban con Wellington. Estuvo en Inglaterra, era un hombre muy civilizado, aunque era un guerrillero, pero era muy civilizado. Entonces, Morillo es el que queda, lo envían al frente de esa expedición. La expedición ocupa la isla Margarita. Entonces llega desde España otro decreto de Fernando VII hablando de la isla Margarita, y le dicen también que todo lo haga muy bien, que mucha dulzura, y Morillo dice que sí, que él lo va a hacer todo muy buenos, y que lo bueno que es el rey, que ha mandado, dice, los tesoros brotan, se pertrechan buques, y como por encanto en pocos meses veis a vuestro lado, cuando menos lo pensabais, vuestra salvación. Este ejército iba a ser la salvación de América. Entonces conquista la isla Margarita, a todos los que había en la isla, los facciosos los perdona,
los pocos españoles que quedaban, que por Dios que no, pero los perdona, deja una guarnición y se va. Y en cuanto se va, se levantan los otros y matan a los españoles que quedaban, matan a la guarnición. Entonces ya Morillo vuelve y ya no vuelve tan pacífico. Ya Morillo hace toda una serie de decretos, pues quita las audiencias y coloca tribunales militares, sustituye la audiencia por tribunales de apelación, establece una junta de secuestros para confiscar las propiedades de los rebeldes, ordena fusilamiento de los líderes y entonces se crea una leyenda negra de la maldad del pobre Morillo, que realmente tampoco era tan malo. El caso es que Morillo conquista Venezuela y en 1816 pues prácticamente tiene Venezuela conquistada, pero empieza en ese año una reacción independentista encabezada por Bolívar otra vez, porque no lo había fusilado, y entonces Morillo consigue otra vez éxitos contra Bolívar, lo derrota en Semén y en Cojedes, pero en el año 18 se celebra un congreso donde Bolívar promueve la creación de la República de la Gran Colombia y llega a un acuerdo con Morillo, firman un armisticio, Morillo se vuelve a España y se acabó el ejército de Costa Firme. ¿Es Costa Firme o Tierra Firme? Costa Firme, Tierra Firme es el de México, esto se llama Ejército de Costa Firme. Entonces, en esa batalla de Semén de la que he hablado, pues en esa batalla Murillo, en la batalla estaba indecisa, entonces Murillo hace una carga al frente del 6º Escuadrón de Artillería y su guardia de honor, que eran los batallones de pardos de Valencia. Los pardos eran los mulatos, se llamaban pardos. Y entonces consigue derrotar a los de Bolívar, esa carga decisiva, pero le pegan un lanzazo en el estómago. Se rompe el asta de la lanza y con el trozo de lanza cargada en el estómago, Morillo quiere continuar la carga, pero se cae del caballo y lo retiran para que se muriera. Se cuenta que cuando estaban muriéndose había un grupo de prisioneros ingleses a los que estaban fusilando y uno de ellos dijo que yo soy médico y puedo salvarlo. Lo llevaron y él lo que hacía era lavar la herida y entonces apareció Nieto, ya lo quitó de en medio, pero este hombre no salvó la vida, se llamaba MacDonald. Hay varias historias sobre él. Y Nieto consigue, empujando la lanza, sacársela por detrás, limpia, y parece que tenía una constitución de acero Morillo, y el caso es que Morillo se recupera. Y esa recuperación de la época, hay uno de los hitos hubo de sacarle la lanza por detrás, empujándola, cuya operación y cura se tuvo por famosa. Fue una herida que se comentó mucho la cura de esa herida. Bien, pero poco antes Morillo había ascendido a Nieto Samaniego. Ha habido una serie de cartas, como se guarda toda la correspondencia, muy curiosas, donde Murillo fuerza el que a este hombre lo asciendan, pero luego cuando Murillo se va lo descienden otra vez. Y Murillo le encarga escribir un manual de farmacopea. Entonces Nieto Samaniego escribe la farmacopea militar, que es un catálogo de medicamentos, es un catálogo que en Venezuela guardan el original, pero aquí en la Academia de la Historia hay una edición de 1819, que tiene como lema la frase de Linneo, en latín, que dice que el que prescribe una medicina larga y complicada o es un sinvergüenza o es que no sabe nada, que la medicina es sencilla. Entonces da una lista de 200 medicamentos básicos del reino animal, del mineral, del vegetal, ácido nítrico, sulfúrico, alumbre, azufre, hiel de buey, manteca de cerdo, miel de abeja. Entonces, luego da una descripción también de las equivalencias entre pesos para que nadie se confunda en la confección de los medicamentos y da un montón de recetas de medicamentos distintos, desde cosas para la tos, para las diarreas, para las enfermedades venéreas, para los problemas de la vista. Ese libro fue el que se ha utilizado como texto en las universidades venezolanas hasta 1850. Cuando Murillo se retira, y como no lo habían nombrado, pues Nieto Samaniego pide el traslado a México. Entonces llega a México también en una situación bastante confusa, porque en México, en una lucha también, hemos hablado de la de Venezuela, pero en México se estima que murieron 10 millones de personas. Fue verdaderamente espantosa esa época.
Entonces, él llega justo en el momento en que la situación estaba prácticamente controlada, pero la sublevación de riego en España pues hace que los criollos realistas sientan que se van a acabar sus éxitos económicos al pasar de nuevo el gobierno a los liberales desde Fernando VII. En el ejército había mucho descontento porque las tropas que llegaban desde la península los trataban mejor que a las tropas de allí, y encima se hablaba de que iba a venir un ejército de la península, ejército que se formó y fue el que se sublevó con riego, que al final no llegó. Pero eso motiva que el más prestigioso de los militares realistas, porque era realista completamente, de los Iturbide, que estaba persiguiendo al último que quedaba de los rebeldes en la sierra, pues decida unirse con él. Entonces se unen con él, se unen con los católicos a machamartillo, dirigentes de los criollos, y firman lo que se llama el Plan de Iguala. El Plan de Iguala con las tres partes, y ese es un plan en el que se mantiene que México es un reino, se ofrece la corona del Reino de México a Fernando VII o a alguno de sus hermanos, se dice que la religión católica es la única verdadera sin tolerancia de ninguna otra, y unen todos los ejércitos en lo que se llama el ejército trigarante. Entonces, ese ejército trigarante está en Ciudad de México, y justamente en ese momento desembarca en Veracruz O'Donoghue con los restos, porque era muy poco lo que quedaba, del ejército de tierra firme que enviaban a reconquistar México. Con él iba justamente Codorníu, que era yerno de Nieto Samaniego, porque se había casado con su hija mientras estaban en Mataró. Además, como a este hombre le interesaban mucho las aguas medicinales, pues mientras estaba en Mataró, Nieto Samaniego, Codorníu, para congraciarse con su futuro suegro, escribió un libro sobre la Buda de Montserrat, sobre las aguas medicinales de Montserrat también. Bueno, pues el caso es que llega con O'Donoghue. Entonces, O'Donoghue se reúne con Iturbide. Se reúne con Iturbide y, sin tener autorización de España, firman el Tratado de Córdoba. Entonces, ese Tratado de Córdoba reconoce la independencia mexicana. Ordenan al virrey provisional O'Donoghue que se retire a Veracruz, y las tropas del ejército trigarante entran en México. Que es como era Iturbide en ese momento, y esta es la entrada de las tropas del ejército trigarante en México, en Ciudad de México. Entonces, se firma el Acta de Independencia de México, que la firma O'Donoghue y la firma Codorníu también, y queda una junta provisional presidida por Iturbide. A Iturbide lo nombran generalísimo, con un sueldo de 120.000 pesos anuales, le dan una gratificación de 1 millón de pesos y 20 leguas cuadradas de terreno en Texas, y el tratamiento de Alteza Serenísima. Iturbide preside esa junta, pero ahí nadie sabe quién lo animó, un movimiento militar por el que derriban la junta y nombran a Iturbide emperador. Entonces, Iturbide es nombrado emperador de México el 21 de julio de 1822, en una ceremonia que anda por aquí muy bonita. En uno de los museos de México tienen esa reproducción, y así eran cuando ya los hacen emperadores él y su mujer. Ha cambiado un poco de la pinta de militar que tenía antes, y en el equivalente al boletín oficial mexicano pues aparece la creación de la Casa Imperial. Claro, en la Casa Imperial pues tienen que tener cabrerizo mayor, ayudantes del emperador, limonero, capellanes honorarios, capellán mayor, teniente de capellanía, capellán privado, confesores, predicadores honorarios, de todo. Hay maestros de los príncipes, bueno, hacen a su padre, lo hacen no sé qué, a los hijos príncipes. Está un boletín entero mexicano lleno de ese tipo de cosas. Y nombran cirujano de cámara a Nieto Samaniego. Poco antes de ser emperador, lo habían nombrado jefe director general de medicina de sanidad en México. Entonces, él, como director general de sanidad, prepara un plan en el que lo que hace es llevar a la práctica las cosas que había escrito en 1810. Entonces, según ese modelo, pues hace el modelo del ejército mexicano. Ese modelo lo nombran el 5 de enero de 1822, y
el 4 de enero de 1823, presenta al Parlamento su plan de constitución del Cuerpo Médico Quirúrgico Militar. Ese plan lo aprueban y se pone en marcha, y hay distintas cosas en las que se ve la puesta en marcha. El 11 de noviembre del 23 hay órdenes al Inspector General de Infantería para la distribución de médicos cirujanos en los batallones permanentes a solicitud de don Juan Nieto Samaniego. Entonces, don Juan Nieto Samaniego permanece hasta que se jubila en 1824. Entonces, en 1824 pasa la situación de retiro y hay también unos decretos terribles de expulsión de los españoles. Expulsaron a todos los españoles de México, exceptuando muy poca gente, casi nombrados a dedo. Uno de los que están excluidos de los decretos de expulsión, claro, por sus servicios a México, pues es Nieto Samaniego. Y tanto el 27 como el 29, que hay expulsiones masivas de españoles, a él no le afectan, y él murió en Veracruz en el año 1831. Ese es su acta de defunción. Pues que descanse en paz. ¿Eh? Que descanse en paz. Y esta es la historia del señor Nieto Samaniego, una vida verdaderamente movida entre España y América en una época verdaderamente movida. Y un hombre que se mantuvo firme, no quiso nunca aceptar ningún ascenso por méritos de guerra, tiene media docena de publicaciones interesantes y se hablaba de él en muchos sitios como un cirujano excepcional que debió serlo. Pues nada, muchas gracias por su paciencia.